El sistema nervioso está dividido en sistema nervioso central, compuesto por el cerebro y el tallo espinal, y el sistema nervioso periférico, el cual incluye neuronas localizadas fuera del sistema nervioso central. La conducción nerviosa periférica controla el sistema nervioso autónomo, que regula las funciones involuntarias, y el sistema somático muscular regula las funciones voluntarias, como la contracción del músculo esquelético. Del sistema nervioso central parten las órdenes a través de las neuronas preganglionares. De estas neuronas preganglionares, el cuerpo neuronal está localizado dentro del sistema nervioso central. Esas neuronas preganglionares llegan a los ganglios, y los ganglios se encuentran cuerpos neuronales localizados en el sistema nervioso periférico. Esos ganglios funcionan como estaciones de relevo entre la neurona preganglionar y la neurona postganglionar. Esta última neurona, la postganglionar, tiene su cuerpo neuronal en el ganglio. O sea que los ganglios están constituidos por cuerpos neuronales de las neuronas postganglionar. La estimulación de los receptores de los ganglios origina una nueva emisión de impulsos eléctricos a través de las fibras postganglionares, que van a interactuar con los efectores de los distintos órganos de distintas partes del cuerpo. En los ganglios tenemos transmisión colinérgica, mediada por receptores nicotínicos. La médula adrenal recibe las fibras preganglionares del sistema simpático, que hace sinapsis con receptores nicotínicos. Al estimular dichos receptores, la médula adrenal va a liberar adrenalina hacia la sangre. A nivel postganglionar tenemos transmisión adrenérgica en el sistema simpático, a liberar noradrenalina, que va a interactuar con los receptores adrenérgicos. Y la transmisión colinérgica en el sistema parasimpático va a hacer sinapsis con receptores muscarínicos. Se va a liberar acetilcolina, que va a interactuar con los receptores muscarínicos. En el sistema somático, la orden parte del cerebro y no tiene ningún ganglio en el medio. La orden llega directamente al receptor nicotínico, que está en la placa motora neural, liberándose en este caso como neurotransmisor acetilcolina. El receptor nicotínico de la placa motora es distinto de los receptores nicotínicos a nivel ganglionar. Por lo tanto, tenemos agonistas y bloqueantes de los mismos que actúan en forma específica con dosis bajas. Ante dosis altas empiezan a perder especificidad y pueden interactuar en ambos tipos de receptores nicotínicos. En la siguiente figura se muestra el mecanismo celular de distintos receptores. Tenemos receptores acoplados a canales iónicos, como los receptores colinérgicos nicotínicos y los receptores GABAérgicos. La unión del neurotransmisor al receptor va a producir la apertura de canales iónicos, que van a cambiar el potencial de membrana o la concentración iónica dentro de la célula, y como consecuencia se va a producir el efecto intracelular. Tenemos receptores acoplados a adeniciclasa, como son los que de esta forma actúan los receptores adrenérgicos beta y los alfa-2. La unión del neurotransmisor al receptor va a modificar la actividad de dicha enzima, que si la estimula va a producir la formación de AMP cíclico, estimulando la fosforilación de proteínas, y como consecuencia se va a producir el efecto intracelular. Y tenemos receptores acoplados a diacilglicerol e inositotrifosfato, que son los receptores adrenérgicos alfa-1 y los colinérgicos muscarínicos. La unión del neurotransmisor al receptor va a producir diacilglicerol e inositotrifosfato, que van a provocar la fosforilación de proteínas e incrementar los niveles de calcio intracelular. Y como consecuencia se va a producir el efecto intracelular.
En el siguiente esquema se muestra la acción del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático sobre diversos órganos efectores. La acción del simpático está marcada en rojo, mientras que la acción del parasimpático está marcada con líneas azules. Hacia la derecha vemos que en las glándulas salivales la estimulación del simpático va a producir una secreción viscosa, mientras que la estimulación del parasimpático, la secreción va a ser abundante y acuosa. El parasimpático también estimula las glándulas lagrimales. En el corazón, el sistema nervioso simpático aumenta el ritmo y la contractibilidad, mientras que el parasimpático lo disminuye. A nivel gastrointestinal, el parasimpático aumenta la motilidad y el tono muscular, mientras que el simpático lo disminuye. En los genitales, el simpático en la mujer va a producir relajación del útero, mientras que en el hombre el simpático produce la eyaculación y el parasimpático la erección. A nivel de vejiga, la estimulación del simpático va a relajar el músculo detrusor y va a producir contracción de esfínteres. Por lo tanto, la estimulación del simpático va a producir retención urinaria. Mientras que si estimulamos el simpático, va a producir contracción del músculo detrusor y relajación de esfínteres. Por lo tanto, el parasimpático va a producir incontinencia urinaria. A nivel de los ojos, la estimulación del simpático va a dilatar la pupila, o se va a producir midríasis, mientras que la estimulación del parasimpático va a producir contracción de la pupila, o se va a producir miosis. A nivel pulmonar, la estimulación del simpático va a producir broncodilatación. Por eso, ante una situación de peligro, esa broncodilatación va a permitir que ingrese más oxígeno y aumentar como consecuencia la producción de energía. También va a aumentar la contracción y frecuencia del corazón y va a aumentar la contracción de los vasos periféricos para sacar la sangre de la periferia y va a provocar vasodilatación a nivel de los vasos que están irrigando los músculos. Eso es para aumentar la cantidad de sangre hacia los músculos, para prepararlos ante esa situación de peligro, para permitir correr o huir ante esa situación. O sea que el sistema simpático nos va a preparar para salir corriendo o para defendernos ante una situación de peligro. En el siguiente esquema vemos la estimulación del sistema simpático y parasimpático por diferentes estímulos. Según la estimulación que recibimos, se va a activar el sistema simpático o parasimpático. Si estamos en una situación de peligro, recibimos un estímulo para el combate o para la huida. En ese caso va a actuar el simpático. Se va a estimular esta vía, la vía del simpático, produciendo una acción difusa a lo largo de todo el organismo. Para el descanso o la digestión se va a estimular el parasimpático, produciendo una acción discreta en determinados órganos. La mayoría de los órganos son inervados por ambos sistemas, que tienen acción opuesta, como vimos en la diapositiva anterior. Pero usualmente un sistema es el que predomina en controlar la actividad de cada órgano. Algunos órganos como médula adrenal, riñón, músculos pilomotores reciben inervación solo del simpático. El control de la presión arterial también depende casi exclusivamente del sistema simpático. En la clase de hoy vamos a ver todo lo relacionado a la transmisión colinérgica. En la siguiente figura está indicado en las regiones más claras los sitios de acción de los agonistas colinérgicos en el sistema nervioso autónomo y somático. La acetilcolina liberada de la neurona preganglionar va a interactuar con el receptor nicotínico de la médula adrenal y de los receptores nicotínicos también de los ganglios simpático y parasimpático.
El ganglio parasimpático va a liberar acetilcolina que va a interactuar con los receptores muscarínicos de los órganos efectores. Mientras que en el sistema somático, las neuronas colinérgicas van a inervar músculos voluntarios, liberando acetilcolina que va a interactuar con el receptor nicotínico del músculo estriado. En el sistema nervioso central, en cerebro, encontramos receptores nicotínicos y muscarínicos. En la siguiente figura se muestra la síntesis y liberación de acetilcolina de la neurona colinérgica. Todo comienza con la recaptación de colina que viene de la hidrólisis de la acetilcolina. Esa colina recaptada por la neurona utiliza un sistema que transporta sodio y es utilizada para sintetizar acetilcolina junto con acetil-CoA. Esta reacción es catalizada por colina-acetiltransferasa. El hemicolinium inhibe el transporte de la colina, o se va a inhibir la recaptación de la colina, y al no haber colina no se puede sintetizar acetilcolina. Se va a producir como consecuencia una depresión y parálisis del sistema colinérgico. Una vez sintetizada la acetilcolina, se va a almacenar en las vesículas para protegerla de la degradación. Cuando llega el potencial de acción, va a ingresar calcio, la vesícula se va a fusionar con la membrana de la neurona y se va a liberar acetilcolina al espacio sináptico. La toxina botulínica impide la liberación de acetilcolina, produciendo una parálisis flácida, ya que no hay liberación de acetilcolina en la placa motora y la persona se va a morir por depresión respiratoria, por asfixia debido a la parálisis de los músculos que participan en la respiración. El veneno de la araña de la viuda negra va a producir liberación de acetilcolina, estimulando la neurotransmisión colinérgica. Cuando se libera la acetilcolina, esta va a interactuar con los receptores posinápticos, que pueden ser receptores nicotínicos o muscarínicos, los va a activar, y también se va a unir a los receptores presinápticos de la terminal nerviosa. Al estimular ese receptor presináptico, se va a producir un feedback negativo, disminuyendo la liberación de acetilcolina. De esa forma se autocontrola la estimulación colinérgica. A nivel sináptico, la acetilcolina también va a ser degradada rápidamente por la acetilcolinesterasa en el espacio sináptico. Ante la presencia de inhibidores de la acetilcolinesterasa, como los insecticidas organofosforados, la acetilcolina no es degradada y va a producir una estimulación constante sobre el receptor postsináptico. Si es un receptor nicotínico de la placa motora, va a producir una depolarización constante que va a provocar una estimulación inicial, pero luego va a producir parálisis porque para transmitir el impulso nervioso necesitamos potenciales de acción repetitivos. Y en este caso no es posible la repolarización. Al estimular los receptores muscarínicos, el exceso de acetilcolina va a producir una estimulación permanente colinérgica en los diferentes órganos. Una vez que es degradada acetilcolina en colina de acetato, la colina proveniente de la degradación de acetilcolina va a ser recaptada por la neurona para la síntesis de acetilcolina. En cuanto a los agonistas colinérgicos, tenemos agonistas de acción directa, que son compuestos similares a la acetilcolina que se van a unir al receptor y van a producir efectos similares a acetilcolina. Agonistas indirectos reversibles son los que inhiben la acetilcolinesterasa durante un tiempo, luego se hidrolizan y pierden el efecto. Por eso tienen acción reversible. Los agonistas indirectos irreversibles son los que inhiben la acetilcolinesterasa en forma irreversible. Por ejemplo, los insecticidas organofosforados. Y los reactivadores de la acetilcolinesterasa son las oximas, las cuales, si se las usa a tiempo, pueden revertir la unión del órgano fosforado a la enzima.
En cuanto a los agonistas de acción directa, se muestran compuestos, la figura muestra compuestos similares a la acetilcolina que van a actuar directamente y preferentemente sobre el receptor muscarínico, estimulándolo y mejorando la neuroconducción a ese nivel. Son ésteres de ácido carbámico, donde el carbamato reemplaza el acetato, y la duración de su acción es más prolongada que la acetilcolina debido a que no son hidrolizadas por acetilcolinesterasa, sino por otras esterasas. Se usa betanecol, por ejemplo, en los casos de vejiga atónica, en la cual por un accidente o por retención urinaria posterior a una cirugía o posparto, la inervación sobre la vejiga no funciona. La contracción del músculo detrusor está mediada por una neurotransmisión colinérgica muscarínica. Al no tener acción parasimpática, el paciente no orina. Estos compuestos, al actuar directamente sobre el receptor muscarínico de la vejiga, van a favorecer la micción. El caso del carbacol se lo usa en oftalmología para contraer la pupila, o sea, para producir miosis, y también para disminuir la presión intraocular. En estos casos, acetilcolina no es útil terapéuticamente porque tiene actividad muscarínica y nicotínica, produciendo múltiples efectos, y porque es inactivada rápidamente por acetilcolinesterasa. En el siguiente cuadro se muestran alcaloides naturales colinomiméticos y algunos análogos sintéticos. Dentro de los naturales tenemos la muscarina, que está en el hongo Amanita muscaria. La pilocarpina es utilizada en oftalmología en los casos de emergencia para disminuir la presión ocular en los casos de glaucoma. La arecolina se obtiene de la areca o nuez de betel. La siguiente figura muestra el mecanismo de acción de los agonistas colinérgicos indirectos. Al inhibir la acetilcolinesterasa, la acetilcolina no se degrada y va a aumentar la acción sobre los receptores postsinápticos. En la siguiente figura se muestran algunos agonistas indirectos representativos que se emplean en la clínica. Vamos a comparar dos compuestos, la fisostigmina y la neostigmina. La diferencia entre ambos compuestos es que la neostigmina tiene un nitrógeno cuaternario, por lo cual actúa solo a nivel periférico. Como tiene una carga positiva, no puede atravesar la membrana, la barrera hematoencefálica, y por lo tanto no tiene acción a nivel central. La fisostigmina, al tener un nitrógeno terciario, puede entrar al sistema nervioso central. Al no estar cargada, puede atravesar barrera y entrar al sistema nervioso central. Por eso la fisostigmina es utilizada para el tratamiento de sobredosis de drogas con acción anticolinérgica, como el caso de atropina, fenotiacinas y antidepresivos tricíclicos. La neostigmina, al estar cargada y no atravesar barrera, su acción va a ser solo a nivel periférico. Por eso se lo utiliza en el tratamiento de miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune en la cual se destruye el receptor nicotínico de la acetilcolina en la placa motora. Por eso este compuesto inhibir la acetilcolinesterasa aumenta la acetilcolina, sobreestimulando los receptores nicotínicos a nivel de la placa motora. En el siguiente cuadro se muestran diferentes agonistas indirectos y reversibles. Son los compuestos organofosforados que tienen la fórmula general que se observa en el cuadro. Estos compuestos se unen covalentemente a la acetilcolinesterasa, produciendo la inhibición de la enzima en forma prácticamente irreversible. Tenemos varios grupos. En el caso del grupo A, el compuesto X unido al fósforo
ese compuesto es un halógeno, cianuro, tiocianato. En el grupo B, X es un alquiltío, ariltío, un alcoxi o ariloxi. En el grupo C, el oxígeno unido al fósforo, en este caso será reemplazado por azufre. Y los compuestos, el grupo D son pirofosfatos, o sea, son dos compuestos fosforados unidos por oxígeno. Y los del grupo E tienen compuestos cuaternarios de amonio. Estos compuestos se utilizan generalmente como insecticidas. Y en el último caso, en los del grupo E, que tienen compuestos cuaternarios de amonio, se utilizan para el tratamiento de glaucoma. Uno de los compuestos utilizados como insecticida es el paratión. Lo tenemos acá, el oxígeno unido al fósforo reemplazado por azufre. Este compuesto paratión necesita bioactivarse para ejercer su efecto. Por transformación se reemplaza el azufre por oxígeno formando un metabolito, el paraoxón, que es el metabolito activo del paratión. En la siguiente figura se muestran efectos adversos de los agonistas colinérgicos. Por estimulación del parasimpático, entonces, se va a producir diarrea, diaforesis, aumenta en forma excesiva la transpiración, miosis, o sea, contracción de la pupila, náuseas, vómitos e incontinencia urinaria. Va a provocar lo que se conoce como SLUD. S de salivación, incremento de salivación, el incremento de lágrimas, U de incontinencia urinaria y D de diarrea. También va a producir broncoespasmos por la acción estimulante del parasimpático sobre el bronquio va a producir broncoespasmos, e hipotensión porque disminuye la contractibilidad del músculo cardíaco. En el siguiente esquema se muestra el mecanismo de acción de acetilcolinesterasa. La enzima, como se observa en la parte superior, tiene un sitio aniónico donde se va a ubicar la parte positiva de la colina, que es el amonio cuaternario, y tiene un sitio estiárico donde se va a ubicar la función éster de la colina. Las cargas negativas del sitio aniónico las da el ácido glutámico, mientras que el sitio estiárico posee un resto de histidina, donde queda el nitrógeno histidínico con un par de electrones libres, y un resto serínico con un hidroxilo. En reposo, el nitrógeno, con su par de electrones, hace un puente de hidrógeno con el hidroxilo serínico. Este oxígeno es nucleofílico porque tiene un par de electrones libres, pero si a su vez le saco el hidrógeno es mucho más nucleofílico, o sea que va a tener una capacidad importante de producir un ataque nucleofílico. El carbono carbonílico de la acetilcolina es electrofílico, ya que el oxígeno le toma los electrones y le deja una densidad de carga positiva. Cuando el sitio aniónico de la enzima se une al amonio cuaternario de la acetilcolina, se expone ese carbono electrofílico al oxígeno del hidroxilo serínico, ocurre un ataque nucleofílico del oxígeno de ese hidroxilo serínico al carbono electrofílico de la acetilcolina. De esa forma se une el oxígeno al carbono y así la acetilcolina se une a la enzima. Luego la acetilcolina se hidroliza, se va a la colina y queda la enzima acetilada formando un éster con el hidroxilo de la serina. Finalmente, por acción del agua, se hidroliza rápidamente y se libera el acetato, regenerándose de esta forma la enzima de acetilcolinesterasa. Ahora vamos a ver cómo actúan los inhibidores reversibles e irreversibles de la acetilcolinesterasa. La notimina, que es un inhibidor reversible, el carbono carbonílico del carbamato también es electrofílico y es atacado nucleofílicamente por el hidroxilo serínico. Luego ocurre la hidrólisis
y se separa la parte de la molécula que tiene el nitrógeno de amonio cuaternario y queda la enzima carbamilada. O sea que en vez de ser un éster de acético, como ocurre con la acetilcolina, es un éster de carbamato. La diferencia es que el éster acetato se hidroliza rápidamente con el agua, mientras que el éster de carbamato, si bien se hidroliza con el agua, tiene una vida media más prolongada, quedando el carbamato unido durante algunos minutos. Esto va a traer como consecuencia una estimulación de la transmisión colinérgica, ya que va a haber un exceso de acetilcolina, porque la enzima al estar carbamilada no puede hidrolizar a la acetilcolina. En presencia de un órgano fosforado, ese fósforo del fosforado, al estar unido a oxígeno y flúor, ese fósforo va a ser electrofílico. Por lo tanto, el hidroxilo serínico va a producir el ataque nucleofílico sobre ese fósforo electrofílico. La enzima de esa forma va a quedar fosforilada, se va a formar un éster de fosfato y ese éster no se va a hidrolizar. Como vemos, la flecha en presencia de agua es una flecha discontinua, eso significa que la hidrólisis es insignificante. Por eso produce una inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa. En el siguiente esquema vemos la reactivación de la acetilcolinesterasa fosforilada con el órgano fosforado. En la parte superior vemos que la regeneración de la enzima con el agua es insignificante, como vimos anteriormente. Hacia abajo vemos que la enzima se puede regenerar si se administra un compuesto nucleofílico que ataca al fósforo del órgano fosforado y lo despega de su unión a la enzima. Esto se produce con compuestos que son oximas, como la plalidoxima, que al tener un nitrógeno cuaternario se va a unir al sitio aniónico de la enzima por atracción electrostática, orientando al grupo oxima que tiene ese oxígeno que es muy electrofílico. Es más electrofílico que el oxígeno del hidroxilo serínico de la enzima. Por lo tanto, ese oxígeno del oxima, del grupo oxima, va a atacar y se va a unir al fósforo electrofílico, hidrolizando al éster fosfato de la enzima. Así se va el fosfato con la oxima y queda la enzima regenerada. Este es el tratamiento que se realiza en los casos de intoxicaciones con órganos fosforados para poder regenerar la enzima. Hacia arriba vemos otro compuesto, la ovidoxima, otro oxima, que al tener dos nitrógenos cuaternarios va a ser más potente para reactivar la enzima. En la reacción del medio vemos que en presencia de agua, una de las uniones éster del órgano fosforado se hidroliza espontáneamente y cuando eso ocurre el fosfato de la enzima se hace mucho más estable. Esa unión entre el fósforo electrofílico y el oxígeno del hidroxilo serínico nucleofílico se hace más fuerte y se dice que la enzima ha envejecido. En ese caso la oxima no puede actuar, por eso el tratamiento con la oxima se debe realizar dentro de las 24 horas de ocurrida la intoxicación. Los plaguicidas organofosforados que inhiben en forma irreversible la acetilcolinesterasa, estos se absorben por todas las vías, la vía oral, por vía inhalatoria y por vía dérmica. La intoxicación accidental en el hogar ocurre generalmente por ingestión oral, mientras que en el trabajo, o sea, en aquellos individuos que fabrican estos pesticidas o en la aplicación de estos pesticidas en plantaciones, en pilotos que realizan fumigaciones aéreas, esta intoxicación ocurre frecuentemente por inhalación o por vía dérmica. La biotransformación puede generar metabolitos más tóxicos. El paratión se oxida y forma paroxón de mayor toxicidad. En la siguiente tabla vemos la sintomatología producida por intoxicación aguda a estos compuestos. A dosis bajas van a predominar los efectos muscarínicos.
A nivel bronquial, por estimulación de receptores muscarínicos, se va a producir broncoconstricción, que le va a impedir la respiración. A nivel gastrointestinal, principalmente diarrea. Incrementa la sudoración, salivación, incremento de lágrimas. A nivel cardiovascular, bradicardia y hipotensión, al estimular receptores muscarínicos del corazón. En pupilas, la contracción con miosis. Y en vejiga va a provocar la incontinencia urinaria. Al estimular los receptores nicotínicos de la placa motora, por el exceso de acetilcolina se va a producir en primer lugar la estimulación, por eso los músculos se van a mover solas en forma incoordinada, produciendo fasciculaciones musculares, las cuales se evidencian con frecuencia en la región palpebral, facial y en la lengua, que luego se extienden a todo el organismo. Pero la acción continua de la acetilcolina sobre el receptor nicotínico va a mantener despolarizado el receptor, produciendo una parálisis flácida que puede ocasionar la muerte por asfixia. La estimulación del receptor nicotínico a nivel de los ganglios, esa estimulación adrenérgica sobre los vasos, va a ser responsable de la producción de hipertensión. Los órganos fosforados, al ser muy liposolubles, van a poder llegar al sistema nervioso central y allí van a producir una depresión bastante importante. Terminan deprimiendo finalmente los centros respiratorio y cardiovascular, y por eso se produce la muerte del individuo intoxicado. En intoxicación crónica con estos compuestos, cuando se produce el envejecimiento de la enzima, esa enzima no se regenera y para recuperar la actividad tiene que sintetizarse de nuevo. Si la persona está expuesta a dosis pequeñas en forma continua, superando el tiempo en el cual puede regenerarse la enzima, puede ocurrir que al recibir una dosis pequeña ocurran manifestaciones de intoxicación aguda. También por exposición crónica puede ocurrir una neurotoxicidad retardada por fosforilación de proteínas neuronales. Por lo tanto, por ello ocurre una polineuropatía periférica porque se produce desmielinización a lo largo de la acción nerviosa. Se va a manifestar con debilidad, ataxia y parálisis de las extremidades, generalmente de las inferiores. En cuanto al tratamiento, si se ingirió, se va a provocar el vómito y se va a administrar carbón activado. Si la exposición es por piel, se quita la ropa que puede estar impregnada con el órgano fosforado y se lava la piel con jabones alcalinos. Y la descontaminación a nivel ocular se realiza con solución fisiológica. En los casos de intoxicación, si ya el órgano fosforado se absorbió, se va a administrar atropina en grandes cantidades para bloquear el receptor muscarínico y evitar de esa forma que el individuo se muera por un paro cardiorrespiratorio. Las dosis se repiten por varios días para esperar la regeneración espontánea de las enzimas. Si está con parálisis muscular, la atropina no sirve porque no actúa sobre el receptor nicotínico. En ese caso se hace respiración artificial y simultáneamente se le administra la oxima para regenerar la enzima, que debe administrarse dentro de las 24 horas para evitar que envejezca la enzima. Por eso se le administra pralidoxima, que al tener un nitrógeno cuaternario no entra al sistema nervioso central, por ello no regenera la enzima a nivel central y sí actúa sobre la placa neuromuscular, restableciendo de esa forma la actividad muscular. En la siguiente tabla se muestra la reducción de la toxicidad de un fosforado como el sarín por la administración conjunta de atropina y pralidoxima. Con atropina, la ADL50 aumenta un poco, con pralidoxima también aumenta un poco en relación al individuo sin tratamiento, pero cuando se administra en forma conjunta,
bloqueamos la actividad parasimpática y regeneramos la enzima, por eso la DL50 aumenta en gran medida. En la siguiente figura se muestran los sitios de acción de los antagonistas colinérgicos. Están marcados los sitios de acción de los bloqueantes gangliónicos, que actúan bloqueando los receptores nicotínicos a nivel ganglionar, los bloqueantes musculares, que actúan bloqueando los receptores nicotínicos de la placa motora, y las drogas de sitio de acción de los compuestos antimuscarínicos sobre los receptores muscarínicos del sistema parasimpático postganglionar. En este esquema se muestran diferentes antagonistas colinérgicos. Tenemos antagonistas muscarínicos que bloquean el receptor muscarínico, como la atropina, escopolamina. Tenemos antagonistas que bloquean el receptor nicotínico a nivel ganglionar, por ejemplo la nicotina. En este caso hay que aclarar que la nicotina en dosis bajas, la nicotina que ingresa por ejemplo los individuos que fuman, son dosis bajas que van a producir una estimulación de ese receptor nicotínico. En dosis altas, ante una intoxicación aguda con nicotina, ahí sí termina bloqueando el receptor nicotínico por la estimulación constante, permanente de ese receptor nicotínico. Entonces, con dosis bajas estimulante y dosis altas termina bloqueando ese receptor nicotínico. También se muestran bloqueantes neuromusculares que bloquean el receptor nicotínico de la placa motora, produciendo de esa forma parálisis muscular. Como ejemplo tenemos tubocurarina, que es el principio activo de curare, que es una planta, y succinilcolina. En el siguiente cuadro se muestran las fórmulas estructurales de compuestos antimuscarínicos. Tenemos la atropina y escopolamina, que son alcaloides naturales. La atropina posee una base tropina esterificada con el ácido trópico. Allí tiene un hidroxilo necesario para ejercer la acción antimuscarínica. Escopolamina es similar a la atropina, nada más que posee un oxígeno en la posición 6 y 7 de la atropina. La escopolamina, por ejemplo, la encontramos en las flores del floripondio y se hace responsable de los efectos que produce. La homotropina es semisintética y tiene la base tropina esterificada con el ácido mandélico, que también tiene un hidroxilo. Estos compuestos actúan en forma específica sobre el receptor muscarínico. Solo en dosis muy excesivas pueden tener alguna acción sobre los receptores nicotínicos. En el siguiente esquema se muestran los usos terapéuticos de los bloqueantes muscarínicos y ganglionares. En el caso de los bloqueantes muscarínicos, la atropina se la utiliza en oftalmología para producir midríasis y poder hacer el fondo de ojo. Se utiliza para tratar los cólicos gastrointestinales y de las vías urinarias, en el tratamiento de la intoxicación con fosforados y en la supresión de las secreciones respiratorias previo a una cirugía. La escopolamina se utilizó en algún momento en obstetricia junto con la morfina para producir amnesia, ya que la escopolamina bloquea la memoria de corta duración, y también para producir sedación. También para prevenir el mareo y las náuseas en los navegantes, es muy efectiva para lograr este efecto y es prácticamente el único uso terapéutico actual de escopolamina. El ipratropium se utiliza en el tratamiento del asma en pacientes que no pueden recibir agonistas adrenérgicos. Este compuesto tiene un grupo isopropilo en el nitrógeno de la atropina. En cuanto a los bloqueantes gangliónicos del receptor nicotínico a nivel ganglionar, la nicotina no tiene uso farmacológico
y el trimetafán y mecamilamina solamente se utilizan en el tratamiento de la hipertensión en casos de emergencia. En el siguiente esquema se muestran los efectos adversos comúnmente observados con los antagonistas colinérgicos. Tenemos visión borrosa, midriasis, o sea, dilatación de la pupila, confusión, constipación y retención urinaria. En la siguiente figura se observan los efectos de la atropina en función de la dosis. Con dosis bajas produce una ligera depresión cardíaca, o sea, produce bradicardia, porque al principio ejerce una acción agonista estimulante del núcleo vagal. Eso se debe a que bloquea los receptores muscarínicos a nivel presináptico, produciendo de esa forma incremento de la liberación de acetilcolina. También produce sequedad bucal, inhibición de la salivación e inhibición general de las secreciones. Con dosis mayores, aquí ya comienza a producir taquicardia porque comienza a bloquear el receptor muscarínico o sináptico. También palpitaciones, dilatación de la pupila, retención urinaria y constipación. Finalmente, con dosis más elevadas, visión muy borrosa, ataxia, excitación, alucinaciones, delirio, convulsiones y finalmente coma por depresión de los sistemas respiratorio y circulatorio. En los casos de intoxicación, en el tratamiento se va a administrar diazepam si presenta convulsiones y fisostigmina si presenta delirio y coma. La fisostigmina era un inhibidor de acetilcolinesterasa reversible que no tiene un nitrógeno cuaternario y esto le permite llegar al cerebro, puede atravesar barreras, llegar al cerebro y va a bloquear los receptores muscarínicos a ese nivel. En cuanto a la escopolamina, tiene efectos muy similares a atropina, salvo que produce sedación y somnolencia en lugar de excitación como lo produce la atropina, y también se caracteriza porque bloquea la memoria a corto plazo. Este último efecto es utilizado por delincuentes, ya que las víctimas no pueden recordar lo sucedido y no podrán denunciar el acto delictivo. En estos casos se utiliza un brebaje que contiene escopolamina, conocido como burundanga. En el siguiente cuadro se muestran bloqueantes neuromusculares. Tenemos dos tipos, competitivos y depolarizantes. Los competitivos son compuestos que se unen al receptor nicotínico e impiden que la acetilcolina se una a dichos receptores, o sea, compiten con la acetilcolina por la unión a dichos receptores. Como la acetilcolina no se puede unir, terminan produciendo una parálisis flácida. Los depolarizantes, como succinilcolina, se unen al receptor y lo estimulan produciendo la depolarización. Pero como ese compuesto no es metabolizado por la acetilcolinesterasa, permanece unido al receptor y lo depolariza en forma persistente, constante, y por eso termina produciendo el bloqueo de dicho receptor. La succinilcolina se utiliza como adyuvante de la anestesia para mantener el campo quirúrgico inmóvil. Se le da una cantidad adecuada para provocar una depolarización persistente de los músculos y de esa forma producen parálisis flácida de los músculos y los músculos al estar paralizados el cirujano puede practicar la cirugía en forma cómoda. Como la succinilcolina es hidrolizada por colinesterasas plasmáticas, esa duración dura un tiempo determinado hasta que la misma es hidrolizada. Las personas que tienen trastornos genéticos en las enzimas hidrolíticas, como por ejemplo en las colinesterasas plasmáticas,
Cuando se le administra succinilcolina, no puede respirar cuando se despierta ese paciente. Primero produce una estimulación con fasciculaciones musculares y a los pocos minutos parálisis por esa depolarización persistente, llega una parálisis muscular que termina provocando apnea. Ante esa situación no se puede hacer nada, solamente conectarlo a un respirador artificial. Los bloqueantes nicotínicos de la placa mioneural van a producir, por lo tanto, parálisis de los músculos, provocando pesadez de los párpados, alteración en el habla y en la deglución, también parálisis de extremidades y en el cuello, hasta que en última instancia va a producir la parálisis de los músculos que participan en la respiración. La parálisis es flácida. Ante dosis elevadas de estos compuestos puede bloquear los receptores nicotínicos ganglionares, por ello también pueden provocar una caída de la presión arterial. Ante la intoxicación con estos bloqueantes de la placa motora, si la intoxicación ocurre con bloqueantes competitivos, se administra un inhibidor de la acetilcolinesterasa como neostigmina. La neostigmina, al tener un amonio cuaternario, solo va a actuar a nivel de la placa motora. Al tener ese amonio cuaternario, no puede atravesar barreras y no llega al cerebro, por lo tanto va a actuar solamente a nivel de la placa motora. En los casos de intoxicación con bloqueantes depolarizantes, no hay antídotos en este caso. Solo se puede realizar respiración artificial. En la siguiente figura se muestra el sitio de acción de algunos agentes que actúan en la placa mioneural. La figura muestra la terminal nerviosa colinérgica que hace sinapsis con la placa motora. El potencial de acción viene del sistema nervioso central, llevando la orden para que se produzca una determinada contracción. El potencial de acción avanza a lo largo del axón y cuando llega a la sinapsis provoca la liberación del neurotransmisor. Tenemos compuestos que bloquean ese potencial de acción, como los anestésicos locales, tetrodotoxina, que es una toxina de algunos peces. Tenemos compuestos que inhiben la liberación de acetilcolina, como el hemicolinio. El hemicolinio impedía la entrada de colina a la neurona para la síntesis de acetilcolina. Por ello no se sintetiza acetilcolina y no se libera. La toxina botulínica impide la liberación de acetilcolina y también la inhibición de la liberación por la falta de calcio. Tenemos compuestos que impiden la depolarización cuando se libera la acetilcolina. En este caso tenemos los alcaloides del curare, que se unen al receptor nicotínico y lo bloquean, impidiendo que la acetilcolina se una al receptor y ejerza su acción. Por lo tanto, producen una parálisis flácida. Y tenemos compuestos que aumentan la depolarización y estimulan esa función, por ejemplo, la succinilcolina y el decametonio. Estos compuestos actúan directamente, mientras que la neostigmina actúa también, aumenta la depolarización. Este compuesto actúa indirectamente al inhibir la acetilcolinesterasa. Por lo tanto, aumenta acetilcolina, que es la que va a producir aumento de la depolarización. En el caso de succinilcolina, para producir la contracción muscular se tiene que producir ondas de depolarización repetitivas. Si se produce la depolarización constante, la contracción no se produce. Por eso succinilcolina en un comienzo actúa aumentando la depolarización y posteriormente termina bloqueando dicha depolarización.